Capítulo 1. El llanto que despertó al bosque. 1. La sangre del bosque sagrado. La aldea del bosque no era simplemente un asentamiento, era un organismo vivo, construida en el corazón de cedros colosales cuyos troncos eran tan anchos como fortalezas. La arquitectura de los Kitsune-jin desafiaba la gravedad. Puentes de cuerda trenzada con fibras espirituales conectaban las copas de los árboles, y linternas de papel de arroz flotaban suavemente, iluminando los senderos con un brillo ámbar que mantenía a raya a las sombras del bosque profundo. Los Kitsune-jin eran una raza de gracia inigualable. Sus orejas, cubiertas de un pelaje fino y sedoso, se movían constantemente, captando el susurro de las hojas y los secretos del viento. Sus colas, espesas y elegantes, eran un símbolo de su linaje y poder espiritual. En la aldea, la vida fluía con una disciplina rítmica. Los hombres practicaban el arte del sigilo entre las ramas altas, mientras las mujeres tejían sellos de protección en las vestiduras de los guerreros. En la frontera, cerca del río que marcaba el límite del territorio sagrado, los guardias mantenían una vigilancia eterna. Sus ojos, con pupilas verticales que brillaban en la penumbra, escaneaban cada movimiento. Para un Kitsune-jin, el bosque no era un lugar donde esconderse. El bosque era parte de su cuerpo. 2. El nacimiento bajo la luna de sangre. En la cabaña más alta de la aldea, el ambiente era pesado, cargado con el olor a hierbas medicinales y sudor. Akiko, conocida por ser una de las kunoichis más letales del clan, luchaba en una batalla distinta a las que estaba acostumbrada. Sus garras se hundían en las sábanas de lino, mientras contenía un grito que se negaba a soltar. Fuera, el cielo nocturno estaba extrañamente despejado. La luna, enorme y plateada, parecía observar la habitación con una curiosidad milenaria. De repente, un llanto agudo y lleno de vida rompió el silencio del bosque. Los pájaros cercanos alzaron el vuelo al unísono, como si una señal hubiera sido enviada. La partera, una anciana de pelaje grisáceo, envolvió a la pequeña criatura en una manta de seda blanca. Es una niña, Akiko. Una niña con el fuego del amanecer en su cabello. Akiko, agotada y temblorosa, tomó a su hija en brazos. La pequeña tenía unas orejas diminutas que se agitaron por primera vez ante la voz de su madre. En ese momento, Akiko no vio a una guerrera, ni a una profecía. Solo vio una vida que debía proteger a toda costa. «Tu nombre será Luna», susurró Akiko, besando la frente de la bebé. «Luna Kurosora». 3. El crecimiento de una rebelde. Años 1 al 4. Los primeros años de Luna fueron un desafío para la paciencia de Akiko. Mientras otros niños de 3 años ya intentaban imitar las posturas de combate de sus padres, Luna descubrió que era mucho más divertido esconderse en los cestos de ropa para dormir o escaparse a la cocina por bollos de arroz dulces. A los 2 años, Luna dio su primer paso, no para caminar hacia su madre, sino para perseguir a una mariposa azul que la llevó hasta el borde de un puente colgante, asustando a media aldea. A los 4 años, su personalidad floja y traviesa ya era leyenda. Prefería tumbarse en las ramas más altas a mirar las nubes que asistir a las clases de historia del clan. «Luna, tienes que practicar tu equilibrio», le gritaba a Akiko desde abajo. «Ya lo tengo, mamá», respondía Luna, bostezando mientras colgaba de una cola, demostrando un talento natural increíble, pero una falta total de disciplina. 4. La calma antes de la infiltración. Hacia los 5 años.
Llegando a su quinto cumpleaños, Luna es una niña de cabello color fuego y ojos llenos de una chispa indomable. Es la alegría de la aldea, aunque sea la peor alumna de la Academia Ninja por su pereza. La aldea sigue siendo un lugar de luz. Los hombres zorros regresan de la casa con risas. Las mujeres tejen bajo el sol y los ancianos cuentan historias de cómo el mundo exterior está en paz. No saben que, más allá de las montañas, la red de Shiro ya se ha extendido. Los generales han pasado estos años infiltrándose en las capitales de todas las especies, buscando ese nombre y esa niña. La aldea de Luna, protegida por su densa vegetación y sus guardianes, es el último bastión de pureza. Pero el tiempo de la invisibilidad se agota. Luna se queda dormida en un claro del bosque. 5. El sabor de la traición. Final del capítulo 1. En una posada lúgubre, situada en la intersección de las rutas comerciales que bordean el gran bosque, el aire estaba saturado de humo de tabaco barato y el olor a rancio de la cerveza derramada. En la mesa más apartada, un mercader de rasgos felinos y cola de zorro, un paria que había abandonado su aldea años atrás por deudas de juego, intentaba ocultar su rostro bajo una capucha. Sin embargo, no pudo ocultarse de ella. Yurei se deslizó hacia su mesa con la gracia de una serpiente. No caminaba, parecía flotar. Al sentarse frente a él, el mercader sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. El ruido de la posada se desvaneció, dejando solo el sonido de la respiración de la mujer y el sutil aroma a jazmín que emanaba de su piel. Dicen que los hijos del bosque tienen secretos enterrados bajo las raíces, susurró Yurei. Su voz era una caricia que erizaba la piel. Y dicen que tú conoces el camino hacia ese pequeño paraíso escondido. El mercader intentó negarlo, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando Yurei puso una mano sobre la suya. Su piel estaba fría, pero su tacto enviaba descargas de un placer eléctrico que nublaba su juicio. Ella se inclinó hacia adelante, permitiendo que las sedas de su escote rozaran la mesa, y sus ojos violetas brillaron con una intensidad hipnótica. «No me mires con miedo, valiente viajero», dijo ella, trazando círculos en la palma de su mano, con una uña larga y afilada. «Dime dónde está la aldea de los Kitsune, y te daré una noche que te hará olvidar que alguna vez tuviste alma». El hombre, completamente engatusado por la belleza sobrenatural y el aura de lujuria de la general, empezó a ceder. Sus ojos se tornaron vidriosos, esclavos del deseo. «Está en la cuenca del río de Plata, tras la cascada de los susurros», balbuceó él, inclinándose hacia ella, buscando el contacto de sus labios. «Pero nadie puede entrar sin un guía. Yo te llevaré». Yurei sonrió, una expresión hermosa y cruel a la vez. «Oh, claro que me llevarás. Pero primero, muéstrame cuánto deseas ese secreto». Ella lo arrastró hacia las sombras del piso superior. Horas después, cuando la luna estaba en su punto más alto, Yurei salió de la habitación, arreglándose las sedas con calma. Detrás de ella, en el suelo de madera, el mercader yacía, con la mirada perdida y la piel grisácea, como si su fuerza vital hubiera sido succionada hasta la última gota. Yurei miró hacia la dirección del bosque, ajustando su abanico de seda negra. «Río de Plata, allá vamos». Muchas gracias por ver el episodio de hoy. Gracias por el tiempo y el apoyo. Luna Kurosora y la Biblioteca Astralis les dan las gracias.